hermoso este versículo, ¿no? Porque habla de la segunda venida. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué dice de muchos? Luego Cristo no murió por todos, sí. Pero cuando miramos, la gran mayoría, la Biblia habla que la gran mayoría no cree. La gran mayoría no cree a qué vino Jesús. ¿Jesús llevó los pecados de todos? Sí. Cuando hablamos con líderes de diferentes religiones, ¿cómo se expresan? De ellos no llevó el pecado. Con elementos teológicos, con muchas palabras teológicas, dicen lo contrario al Evangelio. Cuando miramos varias películas que hablan de la ley humana, de la justicia humana, vemos dos abogados, un abogado que acusa, un abogado que defiende. Los dos, con multitud de palabras, buscan ganar. El uno quiere acusar, el otro quiere defender. Y miramos que la finalidad de ellos es convencer al jurado. Ellos tienen que convencer al jurado que su punto de vista es el correcto. Y el otro, tanto el que defiende como el que ataca. El que defiende va a demostrar con muchos argumentos que su defendido es inocente. El que ataca también igual, lo mismo, con muchos argumentos, muchas palabras, va a defender la posición contraria, es decir, quiere que lo condenen. Entonces, uno quiere defender, el otro quiere que lo condenen. Los dos abogados se preparan muy bien, usan muchas palabras, muchas pruebas y evidencias. Así pasa con la teología. La teología es como ese abogado que condena. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Si llevamos al estrado este caso, hay unos que defienden, otros que quieren condenar. Entonces, el que defiende con versículos de la Biblia y con... no necesita más. No necesita más argumentación que versículos de la Biblia. No necesita elementos lógicos. No necesita basarse en elementos lógicos para demostrar, conforme a la Biblia, Cristo murió por nuestros pecados. Pero el que ataca, el que condena, el que dice, no, tú todavía tienes el pecado está en el mundo. Fíjate bien, apela a la lógica. Fíjate bien, alguien escribió hace poco, por simple observación nos damos cuenta que el pecado no ha sido quitado del mundo. Así alguien se expresó hace poco, un líder de una denominación, escribió en uno de nuestros videos de esa manera. Por simple observación nos damos cuenta que el pecado no ha sido quitado. Pero el que defiende que fue quitado, ¿tiene que usar argumentos lógicos? No, porque la argumentación para defender que Cristo quitó el pecado, esa argumentación es bíblica, es de fe, no necesita lógica. Por la lógica no, por la lógica acusa, no, Cristo no quitó el pecado está en nosotros. O algunas personas dicen, bueno, está bien, ya como en la Biblia dice que lo quitó, sí lo quitó, pero después lo devolvió. Cuando las personas piensan que todavía pueden pecar, entonces ¿qué están apelando? ¿A la lógica o a la fe? Son dos cosas opuestas. Si se está en la lógica, no tiene nada que ver con la fe. Entonces, si se está en la lógica, está por vista, no por fe. Por vista, claro, todos somos pecadores. Por vista. Por fe, Jesús quitó el pecado. Por eso el versículo que hemos considerado el día de hoy dice que quitó el pecado de muchos. Ciertamente Él quitó el pecado de todos, pero ¿cuándo se hace efectivo? Cuando la persona lo cree. Porque el ser humano desde que nace con la condición opuesta a la salvación. O sea, nace yendo al castigo eterno. Todo ser humano nace con ese destino. Las personas no lo saben. Las personas piensan lo contrario. Uno habla en la calle, así con varias personas que se encuentran, y le dice, ¿usted es hijo de Dios o del diablo? ¿Qué contestan? ¡Oh! Tan rara esa pregunta. Claro que todos somos hijos, así contestan, ¿no? Todos somos hijos. ¿De quién contestan las personas? Las personas dicen que son hijos del diablo o de Dios. Todo el mundo habla que es hijo de Dios, porque ¿en qué se basa para dar esa respuesta? En sí mismos, en su punto de vista, en sus buenas intenciones. ¿Al cielo se va por buenas intenciones? O como piensan las personas que dicen que el pecado todavía el pecado está en nosotros. El grupo que defiende
El caso de Cristo, ¿cómo defiende? Cristo quitó el pecado del mundo. Y el caso de los que acusan, el pecado está en cada persona. Mientras tú estés en este cuerpo, tú vas a ser y no vas a poder dejar de ser. Le decimos a esas personas, los de este bando, hablando con este bando. Bueno, si tú mueres siendo pecador, ¿sabes a dónde vas? ¿Qué cree que contestan? Enmudecen. Porque ellos saben, la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si un pecador muere, va al castigo eterno. Lo saben, pero con todo y eso siguen defendiendo lo que llevan años diciendo. Llevan años diciéndole a las personas, aunque Cristo quitó el pecado del mundo, como dice este bando, pero el pecado está en ti. O sea, Él lo quitó, pero lo devolvió. Él quitó, pero todavía está en ti. No lo quitó. Por eso este versículo, como dice, este versículo dice, el versículo 28 de Hebreos 9. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los llevó. Aquí dice, los llevó. Así dice, Él llevó el pecado de muchos. ¿Por qué no de todos? Si Él murió por todos, ¿por qué no llevó los pecados de todos? Hay personas que retienen su pecado. Los de este bando retienen por observación, por lógica. Por lógica se quedan con su punto de vista. Por lógica rechazan lo que es de fe. Por lógica rechazan la palabra. Jesús, ¿qué dice acá? Cristo llevó los pecados de muchos. Ahora viene lo más sorprendente. Esta parte nunca la tocan, nunca la enseñan los que retienen su propio pecado. ¿Qué dice? Dice la parte final. Y aparecerá por segunda vez. ¡Wow! Todos sabemos que Él va a aparecer por segunda vez, ¿cierto? Todos sabemos que Él va a venir por su iglesia. Ahora, aquí, en este versículo, nombra cuál es la característica de la iglesia. Aquí nombra por quiénes viene. ¿Viene por justos o por pecadores? Miremos qué dice. Cuando Él venga por segunda vez, ¿por quiénes viene? Mire lo que dice acá. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que no tienen ninguna relación con el pecado. Cuando Él venga, viene sin relación con el pecado. ¿Por qué? Este versículo lo dice. ¿Él para qué vino la primera vez? Para llevar los pecados de muchos. Lamentablemente, no todo el mundo puede recibir la obra que Él hizo. Él vino a llevar el pecado de todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las personas lo retienen. Dicen, no, todavía el pecado está en mí. Todavía, pero es que fíjate bien. Y sacan versículos de contexto para llevar a las personas a seguir en la condenación. Si una persona sigue siendo pecadora, esa persona está en la condenación. Y usan expresiones teológicas. Los de este bando, los que defienden que el pecado, los que acusan a Cristo, no, el pecado todavía está en nosotros. Eso es acusar a Cristo. Los que defienden a Cristo, Él quitó el pecado. O como dice este versículo, Él llevó el pecado. Eso lo dice este versículo, ¿no? Pero los de este bando, apelando a su lógica, apelando a su punto de vista, usan elementos teológicos. ¿Cuáles son elementos teológicos? Hace poquito hablamos de las vendas. En la Biblia, en Ezequiel capítulo 13, habla de esas vendas mágicas que no dejan a las personas ver. ¿Cómo le colocan esas vendas a las personas? ¿Cómo usan la teología para colocarle vendas a las personas? Para que no puedan creer que Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Cómo le colocan esas vendas? Usan teología. La teología usan elementos así como que posicional. Entonces, claro, es que tenemos que ver el pecado posicional y luego experiencial. Porque una cosa es, le colocan otra venda, lo experiencial. Una cosa es lo posicional, otra cosa es lo experiencial y metanoia y toma tu pecado. Dejan a las personas con el pecado. Sé que suena de pronto un poco gracioso, pero no es gracioso, es condenación. Por medio de elementos teológicos, posicional, experiencial, vendan a las personas, les hacen que no puedan creer la obra de Cristo. Cristo quitó el pecado del mundo. ¿Cómo dice acá? Dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí está el bando de los que logran creer. Aquí está el bando de los que evitan que otras personas puedan creer. ¿Cómo? El pecado siempre. Claro, tú vas a estar. El apóstol Pablo dijo, ya no soy yo quien hace aquello. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Medita sobre esos versículos. Aún en Romanos 7, que es el capítulo que más les encanta,
para atacar a Jesús. Decir que el pecado está en nosotros es atacar a Jesús, porque Jesús a qué vino a quitar el pecado. ¿Y cómo dice este versículo? Que lo llevó. Aquí dice, llevó el pecado de muchos y vendrá sin relación con el pecado. ¿Por qué viene sin relación con el pecado? Porque Él a eso vino, a llevar el pecado. Los que no pueden creer que Jesús lo llevó, las personas que están en este bando y siempre van a seguir diciendo lo mismo, no, mire bien, fíjese, o usted acaso va a dejar, viven por lógica. ¿Qué tiene eso que ver con la fe? Los que están en este bando niegan, es más, van en contra de los que están en este bando. Solo uno de los dos tiene la razón. Si ellos tienen la razón, nadie tiene ninguna esperanza, porque las personas morirían siendo pecadoras. Los que están en este bando, si ellos tienen razón, por ellos es que va a venir Cristo, por aquellos a quienes Él les llevó sus pecados. Lo dice el versículo que hemos considerado el día de hoy. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tantas religiones que hay, lamentablemente algunas, últimamente están mencionando el Evangelio para negarlo. Dicen, sí, bueno, sí, está bien. Ahí en la Biblia dice que Cristo quitó el pecado del mundo, pero está en ti, está en tu carne, está en tu cuerpo. Eso no es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Tergiversan las escrituras para que las personas no puedan creer que Jesús quitó el pecado. O como el versículo que leímos el día de hoy, niegan que Jesús llevó el pecado. Lamentablemente, no, ¿por qué no dice que llevó el pecado de todos? Si Él murió por el pecado, si Él quitó el pecado del mundo, ¿por qué dice que Él no llevó el pecado de todos, sino de muchos? Porque la gran mayoría no puede creer. La gran mayoría no mira por fe, sino mira por vista. Ten misericordia de las personas que van a ver este video y aún esta oración. Ábreles, Señor, el entendimiento, abre su vista para que puedan comprender las Escrituras, quítales esas vendas mágicas que han puesto las religiones con la teología para negar la obra que hizo Cristo. Cuando Él venga, viene sin relación con el pecado. Los que le esperan son justos, no son pecadores, son justos. Pedimos, Padre, que les des misericordia a estas personas que llevan años y años defendiendo su lógica, defendiendo su punto de vista, es decir, negando el Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Esperamos que con esta palabra que se ha compartido el día de hoy, muchos de esas religiones, son varios, no es una sola religión, son varias, que usan elementos teológicos para negar el Evangelio, para ir en contra del Evangelio, para dejar a las personas en sus pecados hasta el último momento. Medita sobre esta pregunta. Si mueres siendo pecador, ¿sabes a dónde vas? Medita sobre solo una pregunta. Quédate pensando en esta pregunta. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Medita sobre esta pregunta. ¿A dónde? ¿A dónde va un pecador cuando muere? Esta noche nos vemos. Esta noche la hermana Graciela va a estar acá compartiendo dentro de 14 horas. Dentro de poco la estamos viendo. Chao.